En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Please be seated. The topic for today, el tema de ahora va a ser el sábado, o sea, el sábado. Today's topic is going to be Saturday or the Sabbath. En el Evangelio de hoy, San Marcos nos cuenta lo que escuchó del apóstol Pedro. Recordemos que Marco era un joven discípulo del apóstol Pedro y primo de Bernabé, y era el intérprete de Pedro en griego. San Pedro hablaba arameo en su lengua natal, y cuando va a Roma tiene que hablar en latín, y San Marcos cuenta la historia, era el que le traducía. Algo parecido como cuando yo predico en español y alguien me traduce en inglés, como el caso de hoy, Brian. In today's gospel, St. Mark tells us what he heard from the Apostle Peter. Let's remember that Mark was a young disciple of the Apostle Peter and cousin of Barnabas. He was Peter's interpreter in Greek. St. Peter spoke Aramaic as his native language, and when he went to Rome, he had to speak Latin. St. Mark tells the story that he was the one who translated for him, something similar to when I preach in Spanish and someone translates to English for me, in today's case, me. Y nos dice que Jesús entra a una sinagoga el día sábado, y veremos lo que allí sucedió. Y gente de muchos lugares están buscando a Jesús cuando escucharon la noticia de los grandes milagros que hacía y cómo enseñaba la doctrina del reino de los cielos, que hasta los espíritus impuros lo veían y se ponían de rodillas delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero también veremos que los grandes eruditos, maestros, conocedores de la ley y fariseos, practicantes de la religión, no le reconocieron y ni trataron de comprender con el corazón. And he tells us that Jesus enters a synagogue on the Sabbath day, and then we see what happened next. There were people from so many places looking for Jesus that upon hearing the news of the great miracles he performed and how he taught the doctrine of the kingdom of heaven, even the impure spirits that saw him fell on their knees before him and shrieked, "Are you the Son of God?" But we also see that the great scholars, the teachers of the law, and Pharisees who practiced religion did not recognize him and did not try to understand in their hearts. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Lo bueno o lo malo? El mal sigue unido en contra de Dios y en contra del bien para los hijos de Dios. El sábado o el día séptimo, Dios lo había establecido un día de descanso, con un propósito de descansar, incluidos los animales, por tanta esclavitud a la que los más pobres eran sometidos, con los animales y como animales, sin piedad, de parte de sus patrones o sus amos, o como se les llamaba, señores. Hoy en la actualidad se les llama millonarios, ricos o empresarios. Regardless of what is permitted to do on the Sabbath, whether good or bad, evil remains united against God and against the well-being of the children of God. God established the Sabbath, or the seventh day, as a day of rest, for the purpose of giving rest even to animals, due to such slavery that the poorest were cruelly subjected to, with animals and like animals, by their bosses or masters, or as they were then called, lords. Today we would call them millionaires, the rich, or business people. Este mensaje no está en contra de las personas ricas o empresarios o millonarios o los que tienen el poder de tomar decisiones ejecutivas, pero sí denuncia el mal que no se ha podido superar hacia el bien en la mayoría de las instituciones empresariales, comenzando desde lo gubernamental hasta la más pequeña empresa que existe en el mundo. Este mensaje
está en la justicia que viene de Dios y es para todos nosotros. Desde aquel hombre o mujer que está trabajando en el campo o en la ciudad, en cualquier parte del mundo, desde aquel hombre o mujer que está barriendo o limpiando oficinas, hasta aquel hombre o mujer que forma parte de cualquier gobierno en el mundo. This message is not to attack rich people or business people or millionaires or those who have the power to make executive decisions, but it does denounce the evil that has not been overcome in favor of goodness in most entrepreneurial institutions, from governmental bodies down to the smallest company in the world. This message is in the justice that comes from God, and it is for all of us. From any man or woman who is working in the fields or the city, anywhere in the world, from any man or woman who is sweeping or cleaning offices, to a man or a woman who is part of the world's governments. Jesús conoce bien esta ley del decálogo, porque Él es Dios. Jesucristo tiene clara conciencia de ser Dios, porque Dios mismo dio estas leyes para el bien de todos, no solamente para unos pocos. Hay instituciones o dueños de grandes compañías o empresas que mientras están descansando o disfrutando, obligan a sus empleados a trabajar en días festivos y no les pagan el salario digno como el tiempo y medio. Y cuando estos trabajadores trabajan más de 80 horas, las reportan como bonos y esto favorece al dueño de la empresa, no al trabajador, cuando se declaran los impuestos. Y de ese modo violan los derechos de las personas en inmensas mayorías. Jesus knows the law of the Decalogue well because he is God. Jesus Christ is clearly conscious of being God because God gave these laws for the good of all and not just for a few. There are institutions or large business owners that while they rest or enjoy themselves, they force their employees to work on holidays and do not pay them a fair wage, such as time and a half. And when these workers work more than 80 hours, they record it as a bonus on tax forms, benefiting the company owner but not the worker. In this way, they violate the rights of the vast majority of people. Pero Jesús viene a poner todo en su lugar, a aclarar aquello que nosotros no podemos entender más allá de la ley. Los poderosos y los grupos religiosos habían hecho del sábado una especie de esclavitud para el pobre, porque los ricos no tienen necesidad de romper esta ley, porque lo tienen todo. En cambio, los pobres sí tienen la necesidad de saciar el hambre y por lo tanto la misma necesidad los lleva al yugo de la desesperación y al trabajo sin descanso de días festivos o fines de semana. But Jesus comes to put everything in place and to clarify what we cannot understand beyond the law. The powerful and the righteous had made the Sabbath a kind of slavery for the poor because the rich had no need to break this law because they have everything. On the other hand, the poor have the need to satiate their hunger, and therefore the same need leads them to the yoke of desperation and to work without rest on holidays or weekends. Yo tengo una historia vivida para contar de esa situación que viven muchos inmigrantes. Entré a este país en el año 1998 y comencé a trabajar en la construcción. Tenía hora de entrada, pero no de salida, incluidos fines de semana y días festivos. A veces salíamos a las 3:30 de la noche, hora normal de la tarde, hora normal de salida, pero habían veces que trabajábamos hasta las 11 de la noche. Para todos los que trabajábamos en esa compañía, no teníamos navidades, días feriados o viernes santos.
No nos pagaron por tiempo y medio, y si alguien faltaba era despedido del trabajo. Pues sucedió que en el año 2008 murió mi hermano en El Salvador y solicité un permiso para poder viajar durante un mes, pero el permiso se me fue negado. Y yo tomé la decisión de viajar y cuando regresé ya no tenía el trabajo, después de estar sin descanso por 10 años. I have a story from my own lived experience to tell about the situation that many immigrants experience. I entered this country in 1998 and started working in construction. I had a start time but no set ending time, including weekends and holidays. Sometimes we would get off at the normal time of 3:30 in the afternoon, but there were times when we worked until 11 at night. None of us who worked in that company had off for Christmas, Good Friday, or other holidays. We weren't paid time and a half for overtime, and if anyone missed a day of work, they got fired. In fact, it so happened that in 2008, my brother died in El Salvador. I requested time off to be able to travel for a month, but my request got denied. I made the decision to travel anyway, and when I returned, I no longer had a job, after working without a break for 10 years. Pero Jesús ha venido y nos devuelve la libertad de todo aquello que nos hemos esclavizado por alguna razón, o no tener una conciencia clara y un entendimiento que va más allá de la ley o del entendimiento humano. Estamos viviendo una crisis grande a nivel mundial, en donde la vida humana se desvaloriza cada día más y se reduce como una máquina o como un robot. Lo estamos viviendo y sufriendo en la vida, las grandes consecuencias de las guerras y con nuestros propios ojos sintiendo con nuestro propio corazón lo que está aconteciendo. Este mundo ha perdido la dirección de Dios y es una realidad. Solo se habla de venganza y guerras. Este mundo necesita el Sabbat. Hacer una pausa, poner fin a lo que hace y acordarse de que hay un Dios que todo lo ve y no dejará sin castigo al que quebrante sus mandamientos, porque son mandamientos divinos. But Jesus came to give us freedom from everything that has enslaved us. For some reason, or perhaps not having a clean conscience and an understanding of what's beyond human reasoning or the law, we are experiencing a great crisis worldwide in which human life is devalued more and more every day, shrinking to become like a machine or a robot. We are experiencing this and suffering through the huge consequences of wars and beholding with our own eyes and feeling with our own hearts what's going on. This world has lost God's direction for real. We only talk about wars and revenge, while what this world needs is the Sabbath. To pause, set aside our daily tasks, and remember that there is a God who sees everything and will not leave unpunished those who break his commandments, for they are divine commandments. Los fariseos y herodianos estaban en la expectativa de todo lo que Jesús hacía en sábado para poder acusarlo. Jesús no está violentando el sábado. Jesús está renovando el sábado. Jesús está diciendo que en el sábado se puede hacer el bien para que el pueblo no se quede solo con las apariencias. Jesús se compadece del hombre de la mano tullida y lo sana en día sábado, prohibido por la ley del Sabbat. Las religiones de ese tiempo daban una gran importancia a esas leyes. Hoy hay algunas todavía existentes, pero siempre deforman la idea que tenemos de Dios, porque se limitan a hacer cosas que se creía que a Dios le agradaba verlos hacer. Jesús nos enseña que para hacer el bien no hay límites, no hay ley que lo pueda impedir, porque esta es la ley del amor de Dios. The Pharisees and Herodians were watching and waiting
for everything that Jesus did on the Sabbath in order to accuse him. But Jesus is not violating the Sabbath, he is renewing the Sabbath. Jesus is saying that good can be done on the Sabbath so that the people are not left only with appearances or false illusions of piety. Jesus takes pity on the man with the withered hand and heals him on the Sabbath, even though this is prohibited by the Sabbath law. The religions of that time placed a great deal of importance on such laws. Today, there are some laws that still exist, but they always distort the idea that we have of God, because people limit themselves to doing things that they believe God wants to see them do. Jesus teaches us that to do good, there are no limits. There is no law that can stop it, because this is the law of God's love. Hay dos grandes obstáculos donde influye el mal con toda su fuerza: el odio a los demás y la envidia, que se prefiere el mal para los demás y no el bien, y no dejar que Jesús los sane, y ponemos las prácticas religiosas como el día de precepto para no hacer el bien. Jesús los mira con ira y tristeza por su dureza de corazón, porque no quisieron entender. Jesús nos enseña que para guardar el día de descanso o para hacer el bien o dedicárselo a Dios, cualquier día es bueno y es el Sabbat. No obstante, tiene que ser el día sábado. Por eso los primeros cristianos optaron el día primero de la semana, que es el domingo, para darle el culto a Dios. There are two great obstacles where evil imposes with all its force: hatred of others and envy, which desires evil for others rather than good. Instead of letting Jesus heal someone, we use religious practice, such as the Day of Obligation, as an excuse for preventing good from being done to someone else. Jesus looks at such people with anger and sadness for their hardness of heart, because they did not want to understand. Jesus teaches us that to keep the day of rest, or to do good, or dedicate a day to God, any day will do. And the Sabbath does not necessarily have to be Saturday, which is why early Christians chose the first day of the week, Sunday, to worship God. Los días de Dios no son los días de la semana que nosotros tenemos en el calendario lunar de tradición egipcia. El apóstol Pedro en la segunda carta dice: además, queridos hermanos, no olviden que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Sabbat es liberarse un día del curso del trabajo, es hacer un paro a nuestras faenas, es salir de nuestra rutina diaria, es acordarse de nuestro Creador, que en 6 días creó toda existencia. El séptimo día Dios descansó y lo consagró santo, día de reposo, día dedicado para Dios y para nosotros. Dios habla en su palabra que debemos tomar por lo menos un día de descanso a la semana, y podemos aprovechar el día de reposo para hacer un examen de conciencia y reflexionar qué debemos hacer y qué cosas debemos parar de hacer. Cualquiera de los días de la semana es bueno. The days of God are not the days of the week that we have in the lunar calendar from the Egyptian tradition. The Apostle Peter, in his second letter, says, "Furthermore, beloved sisters and brothers, do not forget that for God, one day is like 1,000 years, and 1,000 years is like one day." To observe the Sabbath is to free ourselves for one day from the burden of work. It is to take a break from our tasks, to get out of our daily routine, and to remember our Creator, who created all existence in 6 days. On the 7th day, God rested and consecrated the day as a holy day of rest, a day dedicated to God and to ourselves. God's word says that we should take at least one day of rest a week,
And we can make use of this day to rest and to examine our conscience and reflect on what we should do and what things we should stop doing. Any day of the week is fine. ¿Cómo sabemos que no se refiere al día sábado que está en el calendario? En Levíticos 23, cuando habla de la fiesta del año y la ofrenda de los primeros frutos, en el versículo 39 se lee: el día 15 del séptimo mes, el primer día, será un gran sábado, igual que el octavo. Si usted busca en su calendario, julio 15, 20, 22 fue día viernes. Julio 15, 20, 23 fue día sábado. En julio 15, 20, 24 sería día lunes. Y en julio 15, 20, 25 sería día martes. Es solo para que tengan una idea del Sabbat o el día de reposo. Por eso el Sabbat es un día de enfocamiento artístico cuando pensamos en los orígenes de la obra artística de la creación de Dios. How do we know that the Sabbath day doesn't necessarily need to coincide with the Saturday on the calendar? In chapter 23 of Leviticus, when the Bible describes the festivals of the year, in particular the offering of the first fruits, verse 39 says, "On the 15th day of the 7th month, the first day will be a great Sabbath, just like the 8th." Now, if you look at your calendar, you'll see that July 15th, 2022 was a Friday. July 15th, 2023 was a Saturday. In 2024, July 15th will be a Monday, and the next year it will be a Tuesday. This just illustrates the concept of the Sabbath or the day of rest. It's a day of artistic focus when we think about the origins of the great artistic work of God's creation. Los primeros cristianos, después de la resurrección de Cristo, se reunían el primer día para celebrar la fracción del pan y dar culto a Dios en domingo. Y también nosotros y muchos cristianos hoy en día continuamos celebrando el primer día de la semana como día oficial y también en cualquier día. Y es nuestro Sabbat. El judaísmo guarda el sábado como día de reposo de la ley antigua. Y también los adventistas y otras iglesias le dan culto en sábado. The first Christians, after the resurrection of Christ, gathered on the first day to celebrate the breaking of bread and worshiping God on Sunday. And today, we and many other Christians continue to celebrate the first day of the week as a day set apart. But really, any day can be our Sabbath. Judaism keeps Saturday as a day of rest per ancient law. In addition, the Seventh-day Adventists and some other churches worship on Saturdays. Lo importante es que nuestro Señor Dios nos ha dado un día de reposo. Nos da la opción de escoger cualquiera de los días de la semana para descansar, siempre y cuando sea para darle la honra y la gloria a través de nuestra vida. Y es para que descubramos el verdadero descanso en el Señor. Y el Sabbat es de todos los días. Es una comunión y un vivir de la fe en Dios que está todos los días y noches en aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, comenzando por el primero. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. The important thing is that our Lord God gives us a day of rest. God gives us the option to choose any of the days of the week to rest, as long as it is to give God honor and glory through our life. It's so that we can discover true rest in the Lord. Sabbath can happen any day. It's a communion and a living out of our faith in God, who remains every day and every night in those who love God and keep God's commandments, starting with the first. Hear, Israel, the Lord our God is the only Lord. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.
But there is also a second commandment: love your neighbor as yourself. No commandments are more important than these. Esto es el Sabá en la Biblia, que nuestro descanso y nuestro reposo tiene que estar en Cristo Jesús, que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Alabado sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. This is the Sabbath in the Bible. Our rest and our recovery must be in Christ Jesus, who says, "Come to me, all of you who are weary from your work and your burdens, and I will give you rest." Praise Jesus Christ, truly God and truly human. Amen. Amén.